bien, doctores. Ahora vamos a ir con las especialidades quirúrgicas y arrancamos con urología. Entonces, cálculo urinario más frecuente. Recordemos que el cálculo urinario más frecuente va a ser el de oxalato de calcio, el cual lleva la prevalencia del 75% de todos los cálculos. Y es muy importante recordar la etiología. Entonces, en la etiología tenemos, en primer lugar, la hipercalciuria. ¿Ok? Por algún motivo, estos pacientes van a eliminar mayores concentraciones de calcio en la orina y obviamente esto va a predisponer a que se forme más cálculos de oxalato cálcico. Pero tienen que diferenciar algo. Vamos a tener la hipercalciuria de dos tipos, ¿no? La más frecuente es la más frecuente, ¿no? Es la idiopática. Es decir, no encontramos ningún motivo por el cual estarían eliminando más calcio de lo normal, ¿no? Y en segundo lugar tenemos por hiperparatiroidismo primario. ¿Okay? Esa es la causa principal de la hipercalciuria que no es idiopática. Bien. Otras causas son la hipocitraturia. Recordemos que si tenemos bajos niveles de citrato en la orina, esto va a predisponer a que se formen más cálculos de oxalato de calcio. Y además, ¿cómo está nuestro pH? En este grupo de pacientes de cálculos de oxalato de calcio, el pH va a ser bajo o neutro, ¿no? Más que todo bajo, nos quedamos con que es un pH ácido y por ende, en nuestro tratamiento vamos a incluir, ¿qué cosa? La alcalinización de la orina. Bien, entonces en cálculos de oxalato de calcio, lo que vamos a hacer es alcalinizar la orina. Como son en las imágenes, ¿no? Son radiopacos y la apariencia es bicóncavos, ¿ya? Bicóncavos, se ven en forma bicóncava y en el tratamiento vamos a incluir a las tiazidas. Bien, ahora, luego tenemos los cálculos de Struvita. Recuerden que los cálculos de Struvita cuya apariencia se ve como en aspecto de tapa de ataúd, ¿no? O también le dicen por ahí en asta de venado. Son aquellos cálculos que tienen un origen infeccioso. Entonces, ¿qué bacterias se asocian a los cálculos de Struvita? Vamos a tener a las bacterias productoras de ureasa, ¿no? Que es una enzima justamente que la libera el Proteus, el Klebsiella, la Pseudomonas, ¿no? Una mnemotecnia para que nos acordemos de quienes producen ureasa es PPCKE, ¿ok? Que son las bacterias que producen a la ureasa, ¿no? Entonces, tenemos a P de Proteus, P de nuevo de Pseudomonas, C de Serratia, K de Klebsiella y E de Enterobacter. ¿Okay? PPCKE, ellas son las bacterias productoras de ureasa. Repetimos, Proteus, Pseudomonas, Serratia, Klebsiella y Enterobacter. Entonces, estos pacientes que van a ser portadores de estas bacterias van a tener mayor predisposición a formar este tipo de cálculos, que son los cálculos de Struvita. Ellos, en este caso, vamos a ver, ¿cómo es la ureasa? ¿Qué es lo que hace la ureasa? Más bien eleva el pH. ¿Ok? Eleva el pH. Entonces, de forma contraria a los cálculos de oxalato de calcio, aquí ya no vamos a alcalinizar la orina, sino que la vamos a acidificar. Y el tratamiento, ya que son infecciones, vamos a utilizar obviamente antibióticos. Ácido úrico. Vamos a tener ácido úrico y cistina. Entonces, para ello van a ser así. Ácido. ¿Ok? Ácido. Entonces, tenemos ácido úrico y tenemos a la cistina. ¿Qué tienen en común? El sí, ¿no? Sí. Sí de cistina y ácido úrico. Entonces, ¿para qué nos vamos a acordar de esto? Para recordar que en ambos vamos a tener un pH bajo y por ende el tratamiento va a ser alcalinización de la orina. ¿Sí? Entonces, ácido úrico y cistina. Ambos tienen bajo pH y por ende el tratamiento incluye alcalinización de la orina. Ahora, en cuanto a ácido úrico, van a tener forma de aguja o forma romboideas. Llevan el 10% de los casos, al igual que Struvita. No van a ser radiopacos y veamos que el tratamiento va a incluir el allopurinol. En este caso, en sí, ¿cómo alcalinizamos la orina? La mejor forma de alcalinizar la orina es dándole al paciente citrato de potasio y para bajar los niveles de ácido úrico le añadimos, ¿no?, el allopurinol.
Usualmente eso es lo que en la práctica se utiliza y tiene mejor respuesta terapéutica. En el caso de cistina, algo más para acordarnos es sixtina. ¿Ok? Sixtina. ¿Por qué? Porque la apariencia del cristal es un hexágono. Un hexágono. Y su tratamiento en este caso es la penicilamina. Finalmente, fosfato de calcio que lleva un 5%. En este caso vamos a tener como etiología al hiperparatiroidismo y a la acidosis tubular tipo 1. La apariencia del cristal es como en forma de cuña, es radiopaco y aquí el pH es alto. Es alto, al igual que los cálculos de struvita. Es por ello que el tratamiento incluye la acidificación de la orina y también funcionan muy bien las tiazidas. ¿Cuáles son los cálculos radiolúcidos? Entonces, ya lo hemos dicho en la anterior tabla, pero como mnemotecnia tenemos SIUX. Los cálculos radiolúcidos son SIUX, ¿no? Es decir, que están causados ¿por quién? Por sulfonamidas, por ácido úrico, por santinas y también se asocian al indinavir, ¿no? Que es un antirretroviral. Antiviral, perdón. Entonces, aquí están, ¿no? ¿Quiénes causan cálculos radiolúcidos? Las sulfonamidas, el ácido úrico, las santinas y el indinavir. Y nos vamos a acordar que los cálculos radiolúcidos son causados por SIUX. Bien, ahora el oxalato de calcio, que ya hemos dicho que es el más frecuente, dijimos que su causa más frecuente es la hipercalciuria idiopática. Muy bien. Y la principal causa de hipercalciuria no idiopática, ¿cuál fue? El hiperparatiroidismo primario. Excreción de calcio, más de 4 miligramos por kilo por día. Desde ese umbral vamos a decir que el paciente cursa con hipercalciuria. Los cálculos de struvita, dijimos muy bien, también se les llama cálculos coraliformes. Acuérdense que son cálculos infecciosos y ¿qué agentes los producen? PPCKE, ¿no? Proteus, Pseudomonas, Providencia, otra P más también, Klebsiella, ¿quién más estaba? Enterobacter y Pseudomonas. Perdón, Pseudomonas aquí ya está. Y Klebsiella. Entonces, PPCKE, me faltaba, ya me di cuenta, Serratia. Entonces, Proteus, Pseudomonas, Providencia, Serratia, Enterobacter, Klebsiella. Ahora, son los más grandes, recuerdo. Entonces, aparte, por algo se le dice hasta de venado, ¿no? Cálculo coraliforme, porque son de gran tamaño y por ende su manejo incluye un manejo más invasivo, ¿no? Como es la nefroscopía percutánea. Los cálculos más duros, ¿cuáles son? Los de cistina y fármacos que frecuentemente producen cálculos, ya lo dijimos algunos de ellos arriba, ¿no? Indinavir, que son los radiolúcidos, también está el aciclovir, las quinolonas, el uso de ceftriaxona y el uso de sulfas. Dolor intenso encostado que irradia a la parte anterior e inferior del abdomen. A veces también les ponen como irradiación a la zona inguinal. Estamos hablando de un cólico renal o un cólico nefrítico. Esta es una causa importante de dolor abdominal que tienen que tomar en cuenta. Entonces, el estudio inicial en estos pacientes, acuérdense que va a ser una ecografía renal, ¿no? La ecografía nos permite ver la estructura de la pelvis renal, de los cálices renales, además nos permite también observar la mayoría de cálculos. Y, sin embargo, el estudio confirmatorio es una UROTEM, ¿no? UROTEM sin contraste. ¿Cuándo decimos que un cálculo es complicado o un cálculo con mayor severidad, ¿no? Va a cumplir estos signos, ¿no? Tenemos fiebre mayor a 38 grados, cuando hay obstrucción e hidronefrosis severa, cuando hay una falla renal asociada, cuando la litiasis es mayor a 7 a 10 milímetros, cuando hay un dolor refractario al tratamiento, hematuria, ¿no? Falla renal previa, o cuando el paciente pues solo porta un riñón monorreno o ya hay una uropatía obstructiva de ambos lados, ¿no? Bilateral. Entonces, tenemos tratamiento del cólico nefrítico agudo. Tenemos el simple, ¿no? El paciente viene, se queja de dolor, pero tenemos un paciente estable, ¿no? Que no cumple con ninguno de estos criterios. Entonces, el simple, el manejo ideal es con AINES. ¿Cuál es el mejor AINE para los cólicos renales? Es el diclofenaco. ¿Okay? Se puede colocar intramuscular, ¿no? De preferencia también pastillas, pero de preferencia intramuscular. Y en segundo lugar, también se puede optar por tramadol, ¿no?
algunos opioides, si es que el paciente no responde, y una hidratación. La hidratación es cuidadosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay que hacer una hidratación enérgica en estos pacientes, porque eso puede hacer más bien que aumente la presión intrauréter, intraglomerular, y eso va a hacer que aumente el dolor, ¿ok? Entonces eso es con cuidado, ¿no? La hidratación. Y el cálculo complicado, este sí requiere hospitalización y se va a hacer una derivación urinaria urgente. ¿Qué métodos tenemos para hacer derivación urinaria urgente? Por un lado está el catéter doble J, que también se conoce como endoprótesis ureteral o como pigtail también lo encuentran, o como stent ureteral, ¿no? Al fin y al cabo es un stent, ¿no? Como tal. Se va a colocar un dispositivo que va a permitir aumentar el diámetro, ¿no? Del uréter en la zona en la que está el cálculo y así se retira, ¿no? Eso hace que se derive la orina, ¿no? Se libera la hidronefrosis, la falla renal, etcétera, y el dolor, obviamente. Otro tipo de derivación urinaria es colocación de un tubo de nefrostomía percutánea. Bien, ahora, esto es cuando tenemos un cólico agudo. Ahora, en cólicos crónicos, deben haber ya escuchado de la litotricia, de la ureteroscopía o de la nefroscopía percutánea o cirugía abierta. Entonces, en el caso de la litotricia, vamos a tener ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, si es que el cálculo está en uréter proximal, ¿no? Vamos a ver cómo si aquí estuviese el riñón, ¿no? Y aquí tenemos un cálculo proximal y por aquí tenemos un cálculo distal, ¿no? Distal y proximal. Entonces, en los proximales se pueden ir a Leoch, ¿no? Que es la litotricia. Se pueden ir a aquellos que son menores a 1 centímetro. Y los que están a nivel de la pelvis renal y que sean blandos pueden aguantar un poquito más, ¿no? Hasta menor a 2 centímetros. ¿Ya? Y de preferencia que sean blandos. Ahora, ¿cuándo usamos la ureteroscopía? En aquellos que tienen consistencia más dura, pacientes obesos mórbidos, en gestantes o cuando está a nivel del uréter distal y ya mide más de 1 centímetro, ¿no? Más de 1 centímetro ya podemos hacer ureteroscopía. Ahora, nefroscopía percutánea o cirugía abierta ya queda para casos mucho más graves, ¿no? Es decir, a nivel de la pelvis, aquí arriba, cuando están mayor a 2 centímetros, o cuando están a nivel del riñón, ¿no? A nivel proximal mayor a 2 centímetros, o cuando son de consistencia dura, múltiples, ¿no? Y complejos, ¿no? Entonces, esa es la última opción, ¿no? La nefroscopía percutánea o cirugía abierta. Ahora, eso es en el riñón y en los uréteres, pero en la región vesical, ¿no? Cálculos en la vejiga, también vamos a tener un manejo determinado. Los que son pequeños, ¿no? Menor a 25 milímetros se pueden manejar con cirugía endoscópica. Y aquellos que tienen más de 25 milímetros es una cirugía abierta o percutánea. Vamos con próstata. Lóbulo de la próstata que se afecta en el cáncer de próstata. Entonces, ¿cuál tenemos aquí? Es el óvulo posterior, ¿no? Ese es el que se afecta en cáncer de próstata. ¿Y con qué lo vamos a diferenciar? Con HBP, ¿no? Entonces, según Lowsley, teníamos 5 lóbulos, ¿no? ¿Cuál es el que más frecuentemente se afecta en HBP? Es el lóbulo medio y lateral, ¿ok? Medio y lateral. Y en el caso de los pacientes con cáncer, el lóbulo que se afecta más que todo es el lóbulo posterior. En esta imagen, si bien no está por lóbulos, está por zonas, ¿ya? Pero más o menos lóbulos y zonas se corresponden, ¿no? Entonces veamos por aquí. Esta es la uretra, ¿no? Al medio. Luego en la zona amarilla tenemos la zona transicional. Después tenemos hacia atrás la zona periférica. Tenemos una zona central y adelante, ¿no? En la región anterior tenemos la zona fibromuscular, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál está más posterior? Más posterior está la zona periférica. Entonces, esa es la que se corresponde con el lóbulo posterior. Entonces, si me dicen cuál de las zonas es más frecuente en cáncer, sería la zona periférica, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se corresponde con el lóbulo más afectado, que es el lóbulo posterior. Y en cuanto a HBP, hiperplasia benigna prostática, vamos a ver que nos dijeron que el más frecuente era el medio y lateral.
Entonces es justamente la zona transicional, ¿no? Porque como vemos aquí, amarillo, transicional, justamente es al medio, ¿no? Entonces, la zona más frecuentemente afectada en HBP es la zona transicional y en cáncer es la zona periférica. Si hablamos de lóbulos, en cáncer es el lóbulo posterior y en HBP es el lóbulo medio y lateral. ¿Cuál es la causa más frecuente de uropatía obstructiva inferior en varones, ¿no? Y muy frecuente en la consulta médica. Esto es la hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué es lo que van a referir los pacientes? ¿No? Van a referir una serie de síntomas irritativos, ¿no? Como es aumento de la frecuencia urinaria, urgencia, incontinencia urinaria, orinar más veces en el día, que es la polaquiuria, tenesmo, nicturia. Y también síntomas obstructivos, que son síntomas por los que debemos preguntar o vamos a encontrarlos en las preguntas de los casos clínicos. Dificultad para la micción, ¿no? Para iniciar la micción, goteo posmicción, chorro entrecortado, ¿no? No orinan completo, chorro entrecortado o el paciente no orina completo, ¿no? Y veamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el test de elección? El test de elección en estos pacientes va a ser la biopsia, ¿no? Porque la biopsia justamente nos va a permitir diferenciar con cáncer, ¿no? Me hace el versus con el cáncer. El grado de obstrucción, ¿cómo lo puedo sospechar? Voy a realizar una flujometría vesical, la cual al tener un valor menor a 10 mililitros por segundo, puedo sospechar que hay un grado de obstrucción. ¿Cómo mido el volumen prostático? Y ya van a ver por qué es importante, justamente para definir cuál va a ser el manejo. Esto lo voy a medir mediante eco transrectal, ¿no? Una ecografía transrectal. Y el residuo postmiccional, para decir que es una HBP, es cuando queda, ¿no? Después de la micción, más de 100 mililitros. Ahora, un dato de fisio. La elevación de la dihidrotestosterona se forma a través de la testosterona por la 5-alfa reductasa. Entonces, recordemos, ¿no? Tenemos la testosterona, va a pasar a DHT. Y la DHT es la que me provoca los síntomas en la HBP. Entonces, por eso es que atacamos a la DHT o a quien forme la DHT. ¿Y quién es? Es la 5-alfa reductasa, ¿no? Esa es la enzima que justamente cataliza la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Es por eso que vamos a ver ya en el siguiente concepto, cómo hay muchos fármacos que atacan justamente o inhiben a la 5-alfa reductasa. Listo. Entonces, ¿cuál es el fármaco que disminuye más del 50% el PSA y tarda 4 meses en hacer efecto? Entonces, aquí justamente están los inhibidores de la 5-alfa reductasa y justamente son los fármacos que más se prefieren ya que tienen menores RAMs, menores reacciones adversas y pues disminuye bastante, ¿no? Casi más de la mitad. El problema es que tardan, ¿no? En hacer efecto. Entonces, vamos a tener un cuestionario que es el IPSS, que según el puntaje puedo más o menos definir los síntomas, ¿no? Entonces, síntomas leves, un IPSS menor a 8 y síntomas moderados y graves va desde 8 a 35. Entonces, en síntomas leves, ¿cuál es el manejo? Más que todo es un manejo conservador, es decir, un manejo médico. Se trata de prevenir las infecciones urinarias, mientras que en síntomas moderados y graves vamos a tener diversos fármacos, ¿no? Están por un lado los alfa-bloqueantes, los inhibidores de 5-alfa reductasa, que ya hemos dicho que justamente tardan en hacer efecto, pero tienen un muy buen efecto en reducir más del 50% del PSA. Entonces, los alfa-bloqueantes ya los deben haber escuchado, ¿no? El más conocido es la tamsulosina. Entonces, ¿cuál es el que tiene menos RAMs? Justamente es la tamsulosina, ¿no? Y por eso es tan utilizado. ¿Cuál es el que es órgano más específico? La silodosina. ¿No? Si es órgano más específico, significa que no van a producirme otras RAMs al bloquear los alfa, los receptores alfa de todo el cuerpo, ¿no? Sino porque solamente son específicos de la próstata. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente? Justamente si bloqueo a los receptores alfa, lo más frecuente es que me va a caer la presión arterial, ¿no? Entonces se manifiesta como una hipotensión ortostática. El tiempo de acción, ya lo hemos dicho, es bastante rápido, ¿no? Que es de 24 horas. Por eso cuando llega el paciente con los síntomas obstructivos, irritativos, lo primero que le vamos a dar es tamsulosina.
Ahora, los inhibidores de 5-alfa reductasa son aquellos que tienen efecto en el PSA, ¿no? Tamsulosina actúa rápido, ¿ok? Es rápido, es pocas RAMs, pero en el PSA no hay muchos cambios, ¿no? En cambio, inhibidores de alfa reductasa como finasteride o dutasteride, es lento, es cierto, tiene una rama importante, ¿no? Que es la disfunción sexual, pero la PSA sí la reducen, ¿no? La reducen hasta más de la mitad. Entonces, eso es la gran ventaja, ¿no? Entonces, efecto adverso, disfunción sexual, tiempo de acción de 4 a 6 meses. Finalmente, para síntomas irritativos, lo que vamos a utilizar es la oxibutinina, ¿no? Que también se utiliza eh, en vejiga neurogénica, ¿no? Si hay retención urinaria recurrente, hidronefrosis retrógrada y hematuria, ¿en qué vamos a pensar o cuál va a ser el manejo? Hay que pensar en que el paciente ya requiere un manejo quirúrgico, ¿no? 1, 2, 3 veces al mes ya ha tenido su obstrucción urinaria con globo vesical, ¿no? Además, hacemos una ecografía y vemos hidronefrosis y hay hematuria. Entonces, vamos a ver cuáles son las indicaciones quirúrgicas de hiperplasia benigna prostática. Ojo que sigue siendo benigno, pero si ya me está causando demasiados síntomas, hay que manejarlo de forma quirúrgica. Entonces tenemos retención urinaria recurrente, que hay hidronefrosis retrógrada, las itus a repetición, litiasis vesical, hematuria y que tenga un residuo vesical mayor del 25%. ¿Cuál es el tratamiento si la próstata es menor a 75 gramos? Entonces, recuerdan que les dije, era importante saber el volumen prostático y cómo lo hacíamos por la eco transrectal o eco endorrectal. Entonces, una vez que sabemos el volumen, ¿no? Tenemos un tratamiento en menores de 75 gramos y mayores de 75 gramos. Si es que la próstata es menor de 75 gramos, podemos hacer la famosa RTU, ¿no? O resección transuretral, cuya complicación es justamente el síndrome posturetral. El síndrome posturetral. Y después tenemos el tratamiento si la próstata es más grande. En este caso, vamos a optar ya por una prostatectomía simple, no hay que retirarla toda, o hacer una adenomectomía prostática transvesical. Entonces, por aquí tenemos una imagen justamente de cómo se hace una RTU, ¿no? Con un resectoscopio y se hace por la vía uretral, ¿no? Ahora, las complicaciones en la prostatectomía es que hay una estenosis uretral, ¿no? O también hay mayor riesgo de incontinencia. Tamizaje de cáncer de próstata. Entonces, el primer nivel de atención, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos cositas. Tenemos nuestro tacto rectal y el antígeno prostático, ¿no? Incluso hay pruebas rápidas de antígeno prostático o también está la cuantitativa. Primero se puede hacer tamizaje con prueba rápida, ¿no? Y a aquellos pacientes positivos ya se les pasa a dosar el PSA cuantitativo. Entonces, el 95% de carcinoma prostático, ¿de qué tipo es? Es de tipo adenocarcinoma. ¿En qué lóbulo dijimos que afectaba más que todo? El lóbulo posterior. Utilidad del PSA según los valores, ¿no? Entonces, de 0 a 4 excluye el cáncer. Si tenemos 4 a 10, hay que repetir, ¿ok? No estamos seguros, así que queremos medir el PSA libre, ¿no? No solo PSA total, sino PSA libre y también la densidad del PSA. Si es que el PSA libre es menor al 25%, yo voy a sospechar de que puede haber mayor riesgo de un cáncer de próstata o también cuando la densidad del PSA es mayor a 0.15. Si el PSA es mayor a 10, hay que hacer biopsia porque hay alto riesgo de que sea un cáncer. ¿Cómo evalúo la extensión del cáncer? Vamos a tomar una tomografía abdominopélvica o también está la gammagrafía. Las lesiones óseas en el cáncer de próstata, recordemos de qué tipo van a ser. Van a ser lesiones de tipo osteoblásticas. ¿Qué otra enfermedad me presenta lesiones de tipo osteoblásticas? La enfermedad de Payet. ¿Okay? Está el NM de próstata y la enfermedad de Payet. ¿Cuál es la mejor prueba de imagen? Va a ser la resonancia magnética multiparamétrica, la cual cuando te da un puntaje de 3 a 5, lo que hay que hacer es una toma de biopsia. Ahora, en cuanto al cáncer de próstata, aquí hemos visto cómo tamizamos, hacemos biopsia, ¿no? Si la biopsia ya nos confirma
nos confirma el cáncer. Recordemos que la biopsia nos sirve justamente para hacer el score de Gleason, que es un score histológico, ¿okay? Que nos va a dar un puntaje desde el 0 hasta más de 8. Entonces, ¿cómo se clasifican los pacientes con cáncer de próstata? Entonces, vamos a tener pacientes de bajo riesgo, pacientes de moderado riesgo y pacientes de alto riesgo. Bajo riesgo vamos a tener aquellos que tienen un Gleason de 2 a 4 puntos, un PSA menor a 10 y cuando se le hace ya la estadificación, vamos a tener desde T1 hasta T2A. Bien, luego en moderado riesgo el Gleason es de 5 a 7. En alto riesgo Gleason mayor o igual a 8. Todo se relaciona. En moderado riesgo PSA va de 10 hasta 20 y acá va mayor o igual a 20. Y el T, aquí tenemos el T2B y ya una vez que está afectando a dos lóbulos, es decir, desde el T2C mayor o igual a T2C, ya estamos hablando de alto riesgo. Entonces, ¿desde cuándo tomo? Por aquí dijimos gamografía. ¿Desde cuándo yo solicito mi gamografía? Justamente desde el T2C. Solicito mi gamografía. Además, también pacientes que llegan, ¿no? De repente tienen su tacto rectal positivo y además ya me refieren a dolor óseo desde la consulta, también es indicación para gamografía. Ahora, el T, ¿cómo van las T? Entonces, tenemos T1, no se toca y no se ve. T2 aún sigue siendo localizado, pero vamos a tener 2A, 2B y 2C. A y B están en un solo lóbulo, pero la diferencia es que el A es menor al 50% de ese lóbulo, el B es más de la mitad, más del 50%, un solo lóbulo. Y el C, estamos hablando ya de compromiso de dos lóbulos. Y dijimos que justamente desde aquí ya estamos solicitando una gamografía. T3. T3, lo que tienen que grabar es que aquí ya se rompió la cápsula de Gleason. Entonces ya se va a ir más allá. Entonces tenemos T3A y T3B. Y aquí les pregunto, en T3B, ¿desde cuándo decimos que el cáncer de próstata invade la vesícula seminal? Eso es importante y ha sido bastante preguntado. Y este es de el 3B. No confundir con T2B, sino en T3B ya está invadiendo la vesícula seminal y el T3A le podemos decir que es transcapsular, ¿no? Porque ya va más allá de la cápsula de Gleason. Ya no es localizado. Y el T4, por supuesto, es ya una diseminación a órganos adyacentes. Entonces, según esto, hago mi manejo, ¿no? Entonces, yo tengo T1 y T2, que dijimos que son localizados, ¿ok? Entonces, ¿en qué me guío? Me guío en la esperanza de vida. Si la esperanza de vida es menor a 10 años, mi tratamiento es expectante, es calidad de vida nomás. Porque si no fallece por motivo del cáncer de próstata, va a fallecer por cualquier otro motivo. Entonces, no se va a hacer ningún tipo de manejo, ¿no? El manejo es solamente expectante. Pero si la esperanza de vida del paciente es mayor a 10 años, aquí yo ya opto por una prostatectomía radical. Retiro todo, ¿no? Porque me puede causar la muerte del paciente. Ahora, T3 y T4, que ya son fuera de la cápsula de Gleason, aquí sí voy a hacer yo un bloqueo androgénico total, el cual puede ser químico o puede ser quirúrgico. El químico, estamos hablando de la hormonoterapia. En hormonoterapia, ¿qué utilizo? Análogos de la GnRH, justamente para bajar los niveles de las hormonas sexuales, en este caso la DHT, que va a ser la que me va a aumentar el crecimiento o desarrollo de este cáncer, ¿no? Por ejemplo, el Euprolide, ¿no? Utilizo. Y en el caso del quirúrgico, ¿quiénes me producen lo que quiero eliminar? Los testículos, ¿no? Entonces yo los elimino, ¿no? Hago una castración quirúrgica, hago una orquiectomía. Total, radical, ya esos son detalles de la cirugía. Pero ese es el bloqueo androgénico quirúrgico y tenemos el bloqueo androgénico químico. Muy bien. Ahora,
¿Cuál es el tipo de cáncer testicular más frecuente, ¿no? Recordemos que se va a presentar como una masa escrotal indolora. Entonces, el tipo más frecuente es el cáncer de testículo tipo germinal, seminoma, ¿no? Tipo germinal y seminoma. Son las neoplasias más frecuentes en adultos jóvenes. Si es mayor a 50 años, ¿en qué pienso? Es un linfoma, ¿no? Un linfoma de testículo. Ahora, los germinales tenemos seminoma, tenemos coriocarcinoma, seno endodérmico, carcinoma embrionario y teratoma. Entonces, ¿cuáles se elevan alfa-fetoproteína? Tenemos a los de seno endodérmico y carcinoma embrionario. El coriocarcinoma, ¿qué es lo que va a elevar? El marcador, que es importante que lo sepan, va a ser justamente la beta-HCG, ¿no? Coriocarcinoma, corio, ¿no? Coriónica, ¿no? Que es la beta-HCG. Carcinoma embrionario también puede elevarla, ¿ok? Pero también entra a tallar la alfa-fetoproteína. Y bueno, teratoma. Esos son los germinales, número 1. Y 2, tenemos a los estromales, que están las células de Leydig y las células de Sertoli. Acuérdense que las células de Leydig están relacionadas con la pubertad precoz. Acuérdense que las células de Sertoli son más que todo células de soporte y las células de Leydig justamente son las que producen la testosterona. Entonces, ¿cuál es la metástasis más frecuente, ya para finalizar, con cáncer de próstata? Es justamente a los ganglios retroperitoneales. Tiempo máximo de realización de cirugía en torsión testicular. Entonces, muy preguntado, torsión testicular versus orquiepididimitis, torsión de hidatide de Morgagni. Tenemos el tiempo máximo, va a ser de 6 horas, ¿no? Y usualmente lo van a poner así en el caso clínico. ¿Cómo diferenciamos estas patologías? Torsión testicular tiene un reflejo cremastérico negativo, el signo de Fren es negativo y tenemos el signo de Guberneur. El diagnóstico, en ultrasonido vamos a ver que el flujo está disminuido, ¿no? Ese es justamente el riesgo, porque hay una torsión, puede haber isquemia y tiene alto riesgo de que pierda completamente la funcionalidad del testículo. Urocultivo negativo porque no es ninguna infección. Tratamiento, hay que hacer una orquidopexia bilateral antes de las 6 horas. Bien, antes de las 6 horas. Orquiepididimitis, tenemos el reflejo cremastérico positivo y Fren positivo. El flujo aquí más bien está aumentado y tenemos que es infeccioso. El urocultivo va a salir positivo y según ello vamos a dar el tratamiento antibiótico. Torsión de hidatida de Morgagni, vamos a ver que tiene un reflejo cremastérico indiferente, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo y el signo de Fren sí es negativo. Recordemos que en la famosa torsión de hidatida de Morgagni vamos a ver el famoso punto azul en el testículo, ¿no? Eso nos permite diferenciar. El ultrasonido es normal y el urocultivo es negativo. O sea, es casi que de descarte. Y por este signo clínico, ¿no? Del punto azul. El tratamiento es limitado, ¿no? Simplemente reposo y AINES. Aquí no hay mucho riesgo de pérdida de la funcionalidad testicular. Paciente con hemotórax que se le coloca tubo de drenaje torácico. Y de pronto tenemos 1500 mililitros de sangre rutilante. ¿Cuál es la conducta a seguir, ¿no? Muy preguntado. Estamos hablando de un paciente que va a requerir, ¿qué cosa? Una toracotomía exploratoria, ¿no? Criterios para toracotomía exploratoria. Paciente que se le coloca el tubo de drenaje y drena más de 1500 mililitros de golpe o más de 200 cc o mililitros por hora en 3 horas. Manejo inicial. Hay que hacer el ABCD sí o sí. La clínica de derrame pleural después de un trauma torácico, yo debo pensar obviamente en un hemotórax y el tratamiento es el tubo de drenaje torácico. Cuando hago cirugía, es decir, la toracotomía exploratoria, ya lo dijimos, cuando tengo 1500 cc al poner el tubo de drenaje o más de 200 cc por hora en 3 horas. Si tengo paciente con hipotensión, ingurgitación yugular positiva, hago mi percusión del tórax y veo que está hipersonoro solo en un hemitórax y ha tenido un trauma torácico. Estoy hablando de un hemotórax a tensión, ¿no? Por supuesto. Alta prevalencia de inestabilidad hemodinámica. Esto comprime y lleva a la fatalidad muy pronto. ¿Cuál es el tratamiento primero? Y tratamiento inmediato, colocación de aguja
¿no? Para descomprimir en el segundo espacio intercostal. Y segundo, hacemos la colocación del tubo de drenaje torácico. Ahora, la triada de Beck, pulso paradojal y después de un trauma torácico. Entonces, triada de Beck y pulso paradojal, estoy hablando de un taponamiento cardíaco. También es una patología muy fatal y su tratamiento es la pericardiocentesis, ¿no? Coloco mi aguja y empiezo a retirar el líquido del pericardio. Si es que falla, tengo que ir definitivamente a una cirugía con toracotomía exploratoria. Respiración paradójica y más de 3 costillas con 2 fracturas cada una. ¿Cómo se llama eso? Eso es un tórax inestable. ¿Cuál es el manejo? En estos pacientes hay que hacer, la mayoría, ¿no? Van a cursar con ventilación mecánica y hay que hacer una fijación interna de todas esas fracturas de las costillas. Paciente con obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. ¿Cuál es el procedimiento de emergencia a realizar? Tenemos la cricotirotomía. Entonces, en pacientes con obstrucción de vía aérea tenemos cricotirotomía y traqueostomía. ¿Cómo lo diferenciamos? Cricotirotomía lo voy a hacer cuando es un caso de emergencia. Entonces, yo inmediatamente con un bisturí debajo del cartílago cricoides voy a hacer un corte. Y eso justamente alivia la obstrucción de vía aérea. ¿Y cuándo hago la traqueostomía? Esta la coloco para pacientes que de forma crónica la van a requerir, ¿no? Entonces se hace entre el tercer y cuarto anillo traqueal y, como ustedes verán, pacientes de repente que tienen algún tumor laríngeo, ¿no? Pacientes con algún tipo de patología crónica que siempre van a estar conectados a un ventilador, ya se les coloca, ¿no? De forma estable una traqueostomía. Y esta se tiene que cambiar cada tres meses usualmente. Ahora, seguimos con trauma shock. ¿Qué pasa con un paciente que tiene un trauma contuso? Desarrolla arritmia cardíaca y dolor intenso. Entonces, aquí hay que pensar justamente en una contusión miocárdica. ¿Cuál va a ser el manejo? Lo primero, yo pido mi ECOFAST, ¿ok? Es el manejo inicial. Quiero saber si hay hemorragia, si hay pericarditis, ¿no? Quiero evaluar todo ello. Después necesito hacer un EKG seriado, porque hay una arritmia, ¿no? Entonces tengo que monitorizar eso y dar el tratamiento. Y finalmente, un ecocardio, ¿no? Que es la que me va a dar justamente toda la información. Entonces, primero la EcoFast, después se solicita el EKG seriado y el ecocardio. Ahora, si tenemos un trauma contuso, el paciente empieza a cursar con disnea y vemos radiografía pulmón completamente blanco. Es una contusión pulmonar. El manejo aquí va con vigilancia, ¿no? Hay que hacer un tratamiento de soporte y colocación de intubación porque estamos hablando de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Paciente que sufre accidente de tránsito, está hipotenso, tiene signo de Jover positivo, ¿cuál es la conducta a seguir? Es la laparotomía exploratoria. Entonces, acuérdense que el signo de Jover me indica perforación gastrointestinal. Entonces, ante toda perforación va a haber peritonismo, peritonitis, ¿no? Es indicativo de laparotomía exploratoria. ¿Cuál es el manejo inicial? ABCD, tal cual. Y vamos a ver, ¿no? Estamos en trauma abdominal. Tenemos el cerrado y el trauma abierto. En trauma cerrado vamos a identificar con motivos de examen. Yo digo que un paciente está estable cuando tiene una presión por encima de 90/60. Entonces, en pacientes estables, yo puedo irme tranquilamente al tomógrafo y poder explorar en su totalidad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene mi paciente? Entonces, en pacientes estables me voy por TAC. En paciente inestable, lo primero y que se hace al pie de cama es la EcoFast. Es una ecografía rápida donde evalúo justamente los espacios abdominales, ¿no? El espacio esplénico, el espacio hepático, ¿no? El espacio renal, y ahí puedo ver si hay algún sangrado de forma rápida. Finalmente, paciente inestable y que tiene ya peritonitis, yo me voy de frente a cirugía, ¿no? Con la parotomía exploratoria. Peritoneales como quién, como el Jover, ¿no? Jover positivo, Bloomberg positivo, etcétera. Traumatismo abierto. Tenemos los pacientes estables y que no tienen peritonitis. Entonces, los estables y que no tienen peritonitis, hay que explorar la herida. Ya introducimos el dedo y exploramos. ¿Para qué? Justamente para ver esto. ¿Hay o no hay penetración peritoneal? Si es que hay penetración peritoneal, me voy por tomografía más la parotomía exploratoria.
Y si es que no hay, simplemente observo, ¿ok? Finalmente, paciente inestable que está con o sin peritonitis, ¿no? Ha tenido su trauma abierto, está completamente inestable, también me voy por mi LE, mi laparotomía exploratoria. Pasamos a otorrinolaringología. ¿Cuál es la causa más frecuente de otitis externa localizada? Entonces, la causa más frecuente es la infección por Staphylococcus aureus. ¿Ok? Por Staphylococcus aureus. Entonces, vamos a tener, este es en el caso de la localizada, ¿no? Y por otro lado tenemos la externa difusa, que es causada por Pseudomonas aeruginosa. La externa maligna que me causa justamente pacientes diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, ¿no? O inmunosuprimidos, también en la Pseudomonas aeruginosa. Está la otomicosis por Candida y Aspergillus y finalmente el herpes zóster ótico causado por virus de varicela zoster. La clínica. En la externa localizada usualmente se va a originar por un forúnculo, ¿ok? O sea, un folículo piloso que se infectó y forma su forúnculo en el CAE. Y después vamos a ver que hay un signo de trago positivo y hay obviamente otalgia. La otitis externa difusa es un dolor intenso también, pero ya hay secreción purulenta más signo del trago. La maligna, ya dijimos que son pacientes diabéticos, hay una otorrea que es persistente y además hay tejido de granulación y afecta a los pares craneales. La otomicosis es un prurito intenso. Acuérdense que la parte fúngica siempre usualmente se acompaña de prurito y además secreción blanquecina. Herpes zóster, vamos a ver obviamente vesículas, ¿no? En toda la concha, en el conducto auditivo externo y en la membrana timpánica. Entonces, el tratamiento, vamos a ir relacionándolo con los agentes, ¿no? Aquí, obviamente, yo voy a querer mi tratamiento antibiótico. Puede ser vía oral, cloxacilina, pero el principal es el antibiótico tópico, ¿no? Voy a preferir utilizar algo que cubre gram negativos, que cubra pseudomonas también y que también cubra el gram positivo del Staphylococcus aureus. ¿Se puede hacer drenaje? Sí, si es que hay fluctuación. En la externa difusa también hay que hacer la limpieza del CAE y el antibiótico tópico principalmente y analgésicos orales. Otitis externa maligna, aquí ya vamos a optar por quinolona como el ciprofloxacino. En la otomicosis hay que limpiar, aspirar y los agentes contra Candida y Aspergillus que responden bien son el alcohol boricado y también algunos antimicóticos tópicos. Herpes zóster, obviamente su aciclovir. Entonces, en otitis externa localizada ya saben que hay una infección de la glándula sebácea. La otitis externa difusa se asocia a baños en piscina. La otitis externa maligna se asocia a tejido de granulación. La otomicosis se asocia también a uso prolongado de antibióticos, que haya mucha manipulación, ¿no? Algo que te baje las defensas. Y el herpes zóster, vamos a tener afectación del nervio facial, o sea, del par craneal número 7. Y allí es donde se forma, ¿no? La triada de Ramsay-Hunt, ¿no? Muy clásico de herpes zóster ótico. Causa más frecuente de otitis media aguda. Entonces, en este caso es el neumococo, ¿no? Que es muy similar a los gérmenes que causan neumonía, ¿no? Está neumococo, por otro lado está Haemophilus influenza y por otro lado Moraxella catarrhalis. Todos ellos son causantes de OMA u otitis media aguda. Entonces, ¿cuál es la clínica? Vamos a tener obviamente dolor, tímpano abombado. Al otoscopio hay que observar la estructura de la membrana timpánica y hay eritema. La media crónica ya son otorreas a repetición. Entonces, la simple va con una perforación de la pars tensa y la otorrea no es fétida. La colesteatomatosa, ya estamos hablando de un olor terrible, ¿no? Es una otorrea fétida y la perforación ya lleva hasta la pars flácida. La otitis media secretora, ¿cuál es la causa más frecuente? La disfunción de la trompa de Eustaquio, ¿no? Hay una alteración anatómica que me va a causar justamente una obstrucción mecánica. En niños se manifiesta también con hipertrofia adenoidea, ¿no? Pacientes que cursan con respiración bucal, por ejemplo. En adolescentes, angiofibroma de Cabum y en adultos, el carcinoma de Cabum. Tratamiento de elección en otitis media. Está
la amoxicilina, ¿no? De cabeza es la amoxicilina. Entonces, medida secretora, la mayoría va a remitir o es autolimitada. Si no, doy AINES, descongestionantes y antibióticos. La OMA, el de elección, ya lo hemos dicho, es la amoxivía oral, pero si ya ha tenido mal uso de antibióticos, como es la mayoría de pacientes, o tiene un cuadro grave, yo prefiero mi amoxicón clavulánico. Y si hay alergia a beta-lactámicos, macrólidos. Si se dan cuenta, muy similar al tratamiento de neumonía. ¿Por qué? Porque tiene justamente los mismos agentes causales. Otitis media crónica. Si es simple, solo mi antibiótico tópico sistémico y puedo requerir, sí, un procedimiento por otorrino que es la timpanoplastia. Si es colesteatomatosa, hay que hacer una extirpación quirúrgica y radical del colesteatoma, lo cual se lleva a cabo dentro de una timpanomastoidectomía. Complicación más frecuente de la OMA es la mastoiditis. Entonces, ¿cuál es el síntoma inicial? ¿No? Dolor, fiebre, edema y enrojecimiento retroauricular. El absceso también es una de las complicaciones de la mastoiditis y el tratamiento en este caso es amoxicón clavulánico y hay que hacer sí o sí el drenaje. También tenemos la petrocitis y la laberintitis, ¿no? Que son complicaciones intratemporales. Después, más allá de la zona temporal, son las complicaciones intracraneales como es la meningitis, abscesos subdural, extradural o cerebral y la tromboflebitis, que es una de las complicaciones más graves que vamos a tener en estos pacientes, ¿no? ¿Cuál es el origen de la epistaxis anterior? O sea, ¿dónde se da? Entonces, el origen de la epistaxis anterior se da en el área de el plexo de Kieselbach, ¿ok? Es un dato anatómico. Entonces, tenemos anterior, superior y posterior. La epistaxis anterior, ¿cuál es su origen? Ya lo dijimos, es el plexo de Kieselbach. Plexo de Kieselbach. Como lo veo, hay un sangrado por las narinas. El superior corresponde a las arterias o sangrado de las arterias etmoidales. Y la clínica es un sangrado por narinas, pero también por la nasofaringe, ¿no? Parte superior. Y finalmente la zona posterior, que es uno de los más graves, es cuando se compromete la arteria esfenopalatina en el plexo de Woodruff y la clínica es una sangre también por la nasofaringe. Acuérdense que en la epistaxis posterior es la que tiene el manejo más complejo. Que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la primera medida ante una epistaxis y que ya se ha preguntado? Es la compresión digital, ¿no? Por unos 15 a 20 minutos, ¿no? Compresión digital del tercio anterior de la nariz. Entonces, aquí está, tenemos paciente con epistaxis, ¿no? Si el paciente es inestable, hay que hacer resucitación hemodinámica y va de emergencia a cirugía. Pero si el paciente está estable, lo primero es la compresión digital, que ya lo dijimos, por 15 a 20 minutos. Después vamos a hacer una rinoscopía anterior, obviamente si tenemos los recursos. ¿Y cuál es mi objetivo? Ver el punto de sangrado. ¿Veo el punto de sangrado, sí o no? Entonces, si sí lo veo, cauterizo, ¿no? Ya estoy viendo, entonces cauterizo o puedo hacer una vasoconstricción química, ¿no? Incluso puedo utilizar allí ácido tranexámico. O también, bueno, la vía eléctrica que ya la dijimos, ¿no? Entonces tenemos la vía eléctrica por cauterización o la vía química con vasoconstrictores y ácido tranexámico. Si es que con esto controlo el sangrado, ¿qué hago? Adecuado seguimiento de los factores de riesgo, educación sobre el taponamiento y hago mi manejo de epistaxis. Pero si es que no controlo el sangrado, ¿qué es lo que hago? Ya, si es que no controlo el sangrado, lo que voy a hacer es el taponamiento anterior. Empiezo, ¿no? Eso es lo primero. Mi taponamiento anterior, usualmente las epistaxis anteriores van a limitarse con el taponamiento anterior. Pero si a pesar de ello no controlo el sangrado, voy a hacer un taponamiento anterior de ambos lados, ¿no? Bilateral. Si a pesar de ello no controlo el sangrado, ¿qué es lo que voy a hacer? Un taponamiento posterior, ¿no? Taponamiento posterior. Finalmente, cuando controle el sangrado, después de hacer mi taponamiento posterior, voy a hacer igual interconsulta para seguimiento por otorrino. Y en el caso de no haber controlado, a pesar de todo, me voy por una embolización y tiene que evaluarlo el otorrino o el cirujano de cabeza de cuello, ¿no? Ya es un manejo mucho más complejo. Entonces vamos primero con compresión digital, ¿no? Digital.
2, hago mi taponamiento anterior. 3, hago mi taponamiento anterior, pero de ambos lados, bilateral. 4, hago mi taponamiento posterior, ¿no? Y ya si no lo resuelvo, pues se haga con mis amigos de otorrino o de cabeza y cuello. Muy bien. Seguimos. Estornudos, congestión, rinorrea recurrente y vemos la inmunoglobulina E aumentada. Estos pacientes son los que cursan con la famosa rinitis, ¿no? Esto es cuando tenemos la IgE aumentada, es una rinitis alérgica. Vamos a hacer un poquito de zoom. Tenemos a las rinitis alérgicas. Aquí está, ¿no? Mediadas por inmunoglobulina E. Entonces voy a ver IgE alto y también si hago pruebas cutáneas y de provocación, estas van a ser positivas, ¿no? La clínica ya la saben, estornudos, rinorrea recurrentes. ¿Qué hago con el tratamiento? Obviamente evito el alérgeno y a la cabeza están los corticoides en spray, el uso de antihistamínicos y el uso de descongestionantes. Rinitis agudas inespecíficas. Bueno, estas inespecíficas, solo asintomáticos, son las que llevan, se dan con un cuadro gripal causado como por ejemplo con rinovirus y es la rinitis más frecuente. ¿Okay? Esta es la más frecuente. Como veo la mucosa roja y eritematosa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la rinitis vasomotora. Entonces, en la rinitis vasomotora, más que todo es idiopática, donde va a haber un aumento del parasimpático y una disminución del simpático, lo que hace que haya mayor flujo sanguíneo. Es similar a la alérgica, es matutino, va y viene, ¿no? Es paroxístico. Y las pruebas, pero la diferencia es que con la alérgica, ¿cómo la diferencia? Porque tomo pruebas de provocación, pruebas cutáneas y salen negativas. También mi tratamiento es sintomático, pero si yo hallara una hipertrofia de cornetes, se puede planificar una cirugía. Rinitis eosinofílica puede ser crónica con pólipos e hiposmia y también se asocia a un cuadro gripal. El diagnóstico es IgE y pruebas cutáneas negativas, pero vamos a encontrar la eosinofilia. Doy sintomáticos como corticoides en spray y antihistamínicos. Rinitis medicamentosa. Aquí hay que descongestionar, usar descongestionantes y vamos a tener también la clínica de un cuadro gripal. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Por eso es que no se recomienda utilizar por largos periodos de tiempo la clorfenamina, ¿no? La difenhidramina, los antihistamínicos. ¿Por qué? Porque justamente estos descongestionantes, sobre todo los simpáticos, me van a hacer una rinitis medicamentosa. O sea, el paciente va a persistir con síntomas de congestión, de estornudos, vemos la mucosa eritematosa, etcétera, ¿no? Aquí simplemente hay que suspenderlos y vamos a ir viendo mejoras. Finalmente, la rinitis atrófica crónica o la ocena. Aquí ya tenemos alteraciones olfatorias. Vamos a cursar con una anosmia, vamos a ver costras en la cavidad nasal y también hay cacosmia, ¿no? Que es la ocena y no hay cornetes, ¿no? Es un cuadro bastante grave, bastante complicado y se caracteriza por atrofia y esclerosis de la mucosa. A veces se ha hecho una toma de muestra, ¿no? Y lo que se ha encontrado en la mucosa es la Klebsiella osaenae. ¿Qué es lo que hago en estos pacientes? Aplico cloruro de sodio, glicerina, antibióticos y no doy descongestionantes. En la cirugía hay que hacer una reducción del tamaño de la cavidad nasal. Eso con rinitis. Ahora pasamos a oftalmología, ya casi lo último. Queratoconjuntivitis epidémica. ¿Quién la causa? El adenovirus. Entonces tenemos la conjuntivitis gonocócica, no frecuente en recién nacidos y que le evitamos mucho. También la bacteriana no gonocócica, el tracoma, porque la mide tracomatis, conjuntivitis viral y la conjuntivitis alérgica. Entonces, conjuntivitis gonocócica por gonorrea, ¿no? Tracoma por tracomatis, la bacteriana es más que todo le gana aquí el Staphylococcus aureus. La viral, también conocida como queratoconjuntivitis epidémica, es la que se causa por adenovirus, serotipo 8 y 19. Y
hay otra que es la faringoconjuntival, que es cuando me atacan los serotipos 3 y 7, ¿no? Y también se asocia el virus de herpes zóster y el virus de varicela zóster. La conjuntivitis alérgica se relaciona con una hipersensibilidad tipo 1. Clínica. La conjuntivitis gonocócica es una secreción purulenta, profusa, y hay linfadenopatía preauricular. ¿Qué hago? Aquí ceftriaxona y acitromicina me van a cubrir bien. En tracoma va a tener una fase activa con folículos, principalmente, y una fase ya cicatricial donde aparecen úlceras, ¿no? Entropión, triquiasis, ¿no? Que es una alteración a nivel de las pestañas. Y aquí sí, mi dosis única de acitromicina, ¿no? Muy parecido al tratamiento cuando hay sospecha de ITS por clamidia, ¿no? Trachomatis. La conjuntivitis bacteriana no gonocócica, acuérdense que esta es muy, pero muy purulenta, ¿no? Es muy purulenta, pero mucho más es la gonocócica. O sea, la gonocócica es la más purulenta. Esta es solo una cruz de purulenta. Hay linfadenopatía preauricular también. Y voy a aplicar antibióticos tópicos principalmente. Pueden ser ungüentos oftálmicos, ¿no? O algunas gotas. Conjuntivitis viral, vemos que va a haber una secreción acuosa, ¿no? Aquí ya no es purulenta, sino acuosa, hay epífora, ¿no? Que es un lagrimeo, y folículos conjuntivales, ¿no? Su linfadenopatía, como se dan cuenta, puede estar en las causas virales como en las causas bacterianas. Pero el tratamiento solo es con sintomáticos, ya que se suele autolimitar. Conjuntivitis alérgica, vamos a ver picor, síntomas en ambos ojos, ¿no? Y inyección conjuntival, secreción y costras o sensación de un cuerpo extraño. Vamos a ver las famosas papilas. Entonces, los folículos, ¿dónde están? En el tracoma. Las papilas en la conjuntivitis alérgica. ¿Qué voy a utilizar aquí? Antihistamínicos locales y corticoides. Ahora, tengo ojo rojo, dolor, ¿no? Es un ojo rojo doloroso y además tengo miosis. ¿En qué tengo que pensar? Muy bien, en una uveitis anterior. ¿Cuál es la causa más frecuente de uveitis anterior? Es la causa idiopática. Pero tengo bastantes enfermedades, sobre todo inflamatorias, ¿no? Que se van a asociar a uveitis anterior. Por ejemplo, la más frecuente de uveitis anterior crónica es la artropatía idiopática juvenil. Y en adultos se va a asociar a espondilitis anquilosante. Entonces, si yo tengo dolor, fotofobia, más miosis, estoy hablando de una uveitis anterior. ¿Qué más voy a tener? Fenómeno de Tyndall positivo, voy a tener hipopión. ¿Qué es hipopión? Es esto, ¿no? Se forma un nivel justamente de contenido de pus, contenido purulento a nivel del iris, ¿no? Y las sinequias, que es tejido cicatricial, ¿no? Entonces, acuérdense que el fenómeno de Tyndall consiste en que a través de la lámpara por hendidura, bueno, es un efecto físico, por así decirlo, ¿no? Donde de una fuente de luz, cuando esta fuente de luz se aplica, ¿no? Aquí en este caso al ojo, vamos a intentar por aquí dibujar el ojo, y como va a tener, este es un cuadro inflamatorio, vamos a tener en el humor acuoso, vamos a tener una serie de células inflamatorias, ¿no? Que van a estar dispersas. Entonces, al aplicar la luz directa, se van a observar todas esas moléculas flotantes, ¿no? Por eso es que en la uveitis anterior hay un fenómeno de Tyndall positivo. Otra cosa que les van a preguntar es, ¿tiñe o no tiñe con fluoresceína? La fluoresceína justamente me permite identificar lesiones epiteliales, ¿ok? Más que todas lesiones corneales. Entonces, en uveitis en realidad no hay lesión a ese nivel, así que la fluoresceína no tiñe. En uveitis no tiñe. ¿Con qué vamos a diferenciar? Con queratitis, con la uveitis anterior, y qué tal si es que aquí tengo dolor, tengo fotofobia, pero tengo midriasis. Si tengo midriasis, ya el diagnóstico es otro, ¿no? Estoy hablando de un glaucoma. Entonces, ese es su otro diferencial, ¿no? El glaucoma. Entonces, todos son ojo rojo. Pero ¿qué es lo que me interesa? Aquí, la pupila sobre todo. En la uveitis anterior veo que hay miosis y bradicoria. En glaucoma hay una midriasis. ¿Y cómo es la midriasis? Es reactiva. ¿Okay? No cambia con la luz, no responde a la luz. Queratitis también va con miosis. Ya, ahora, ¿qué es lo que voy a ver?
en la cámara anterior, ¿no? Entonces, les dije, ¿no? El Tyndall va a estar positivo, ¿no? En la uveitis anterior, sobre todo porque van a haber muchas células inflamatorias. Por eso sale positivísimo, ¿no? En queratitis puede estar normal o puede ser leve, ¿no? Puede ser leve. Pero en glaucoma, como la cámara anterior está estrecha, ni siquiera me sirve hacer el fenómeno de Tyndall, ¿no? Más que todo lo que vamos a ver, ay, perdón, es la presión intraocular elevada. Ahora, la visión, eso es importantísimo. En uveitis anterior sí hay una alteración de la agudeza visual, está disminuida, y donde hay una mayor disminución es en el glaucoma. En la queratitis puede ser posiblemente baja o puede estar normal la visión. Y el dolor, aquí es el dolor punzante, en la uveitis es sordo, ¿no? Un dolor profundo, ¿no? Poco localizado. Y el glaucoma, no olvidar que es un dolor súper, pero súper intenso. Ahora, esto a modo de resumen, ¿no? Tenemos entonces el ojo no doloroso y el ojo doloroso, ojo rojo doloroso. Entonces, no molesta, es el famoso hiposfagma que vendría a ser una hemorragia subconjuntival, ¿no? Como vemos, vemos la esclera de esta forma, ¿no? Con un sangrado local. Es bastante benigno, ¿no? No hay alteración, no hay subida de la presión intraocular, así que el manejo es solo observar, ¿no? Usualmente se autolimita. Ahora, sensación de cuerpo extraño, ¿no? Hay arenilla, sensación de arenilla. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pienso? Una conjuntivitis, ya saben, si es bacteriana por estafilococos, es una secreción purulenta. Si es por gonococo, es todavía más purulenta. Viral, ¿no? Por adenovirus sobre todo, y la secreción es serosa, acuosa y hay folículos. La alérgica, nosotros vemos la mucosa y vamos a ver esto, ¿no? Un montón de papilas, ¿no? Y pica. Hay bastante prurito, hay un pico. El tratamiento en bacteriana hay más antibiótico tópico. En viral, solamente medidas generales. Puedo usar yodopovidona tópica y hay que prevenir las complicaciones. En la alérgica, sí, me voy por corticoides tópicos y antihistamínicos. Ahora, tengo mi pupila grande, ¿no? Midriasis. Es un glaucoma de ángulo estrecho, con mi pi obviamente va a estar elevada y el manejo va a ser corticoides tópicos más hipotensores tópicos o sistémicos y puedo usar un mitótico que es la pilocarpina. Ok, la pilocarpina. Ahora, la pupila miótica. Están los que tiñen con fluoresceína, que son las queratitis, ¿ya? Porque está afectada la córnea. Y la que no tiñe, que ya lo hemos visto, que es la uveitis anterior. Vamos con esta primero. Uveitis anterior, vamos a ver los precipitados retroqueráticos, que justamente son los que se ven en el Tyndall positivo, las sinequias, ¿no? El hipopio, que es lo que utilizo, corticoide tópico más un midriático para romper las sinequias. En las queratitis tenemos la viral, donde vamos a ver las úlceras dendríticas, ¿no? Principalmente causada por virus herpes, ¿no? Es por ello que mi manejo es aciclovir tópico y también, como hay riesgo de sobreinfección, puedo utilizar un antibiótico tópico más aciclovir oral, que es por varicela zoster. Bacteriana me va a producir un absceso corneal y los químicos y físicos no son infecciosos, ¿no? Entonces, bacteriana, puedo usar colíticos antibióticos reforzados, ¿no? A veces viene con un sintomático sumado incluido. Las queratitis químicas, voy a hacer mi lavado con suero fisiológico enérgicamente. Y la queratitis física, uso mi pomada antibiótica más mi parche oclusivo. ¿Okay? Un parche oclusivo por unos días hasta que haya mejora de los síntomas. Ojo rojo más dolor más midriasis. Ya lo hemos visto, es el glaucoma, ¿no? ¿Cómo se drena el humor acuoso? Si es por la malla trabecular al canal de Schleim. ¿Cómo se drena? Justamente por el canal de Schleim. Ese es un dato anatómico. ¿Cuál es la PIO normal? ¿No? ¿Desde cuándo me asusto? ¿No? Va desde 10 a 21, ¿no? Si yo ya tengo mayor a 21, yo ya puedo pensar en un glaucoma. Y tengo el glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. El abierto es el más frecuente. Ya hemos dicho que el cerrado es cuando veo la cámara anterior estrecha. Pero el abierto puede ser de causa mecánica o isquémica. ¿Y qué es lo que vemos a la fundoscopía o al fondo de ojo? Excavación papilar mayor a 0.5, rechazo nasal de los vasos papilares y hemorragias papilares eventuales.
En cambio, en el ángulo cerrado veo una subida súbita, ¿no? De pronto el paciente refiere un dolor intenso, una midriasis, ¿no? Ojo rojo, pero todo es súbito. ¿Y por qué se da? Porque hay una obstrucción del ángulo iridocorneal y se puede asociar a una neuropatía óptica, ¿no? Es bastante grave, es una emergencia oftalmológica. Ahora, hay un defecto de refracción que se asocia a cada uno de estos tipos de glaucoma. Entonces, recordemos cuando tengo un ojo grande y un ojo chico. Entonces, en el ojo grande, la imagen se va a proyectar más adelante, ¿no? Y en el ojo chico se proyecta más atrás. Es por ello que para cada uno hay un lente diferente. Entonces, ojo grande, ¿de quién estoy hablando? De la miopía. Y en el ángulo cerrado, ¿no? U ojo pequeño, estoy hablando de la hipermetropía. Entonces, justamente en el ángulo abierto, como el ojo es más grande, se asocia a miopía y el ángulo cerrado se asocia más que todo a hipermetropía. La imagen se proyecta detrás, ¿no? Por eso es que vamos a utilizar diferente tipo de lente para cada ojo. Tratamiento inicial de glaucoma de ángulo cerrado. Vamos a utilizar acetazolamida y manitol. Todos estos bajan la presión intraocular. Corticoides tópicos y también un miótico, perdón, que es la pilocarpina. Entonces, ángulo abierto, uso mis análogos de prostaglandinas, como son el latanoprost, tavaprost, los beta bloqueadores. Puedo usar un agonista adrenérgico como la bromonidina, inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, parasimpático mimético, ¿no? Que me va a hacer el ojo chiquito, ¿no? Me va a hacer una miosis, la pilocarpina. Y el manejo quirúrgico va a venir con una trabeculoplastía láser de argón o una trabeculectomía, ¿no? Eso me va a permitir justamente eh, liberar aumento de presión intraocular. En el ángulo cerrado, primero uso mi acetazolamida y manitol, eso me va a bajar la pio, corticoides tópicos también y mióticos como la pilocarpina. ¿Sí se dan cuenta? Eh, es justamente lo del prompt, ¿no? Acetazolamida, manitol, corticoides tópicos y mióticos. Pero ¿cuál sería el manejo quirúrgico en estos casos? Aquí sí prefiero el láser. Iridotomía con láser YAG es mayor, ¿no? Se prefiere antes que la trabeculectomía quirúrgica, pero también es un manejo posible, ¿no? Entonces, en ángulo cerrado prefiero el láser, iridotomía con láser, y en ángulo abierto, sí, una trabeculoplastía láser, ¿ya? O trabeculectomía. Siempre la trabeculectomía se deja como segunda opción. Ahora vamos con fracturas de la órbita, ¿no? Y también quemaduras. Entonces, ¿cuál es el tratamiento inicial de una quemadura ocular por agentes químicos? El lavado ocular, ¿no? Acuérdense que en estos pacientes lo primero que hay que hacer es un lavado ocular intenso, no profuso. Los ácidos, acuérdense que van a producir una desnaturalización o coagulación de las proteínas, por eso hacen una necrosis coagulativa, que lo vimos igual en las quemaduras de piel. Los álcalis son más peligrosos, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen una disolución completa de lípidos por la saponificación de las grasas y también destruyen proteínas y tejidos. Entonces, estos son más peligrosos, llegan a más profundo. Ahora, la fractura orbitaria más frecuente tras un traumatismo contuso, es decir, hay un golpe aquí en la zona orbitaria. ¿Cuál va a ser más frecuente por localización? Va a ser la del suelo, aquí justamente, de la zona más afectada. Suelo o pared inferomedial. Pues la clínica de esta es justamente en oftalmos, ¿ya? El ojo va a girar hacia adentro y hacia abajo y va a haber una limitación de la mirada vertical. Vertical. ¿Qué pasa si me afecta aquí? La pared medial. Aquí, acuérdense que como están es que contienen aire, al romperse esa zona se va a liberar también aire y vamos a tener enfisema o crepitación a nivel local, es decir, se presiona y se siente como si se rompieran burbujitas de aire. Y la limitación es del movimiento horizontal. En la pared superior, ¿qué es lo que vamos a ver? Pérdida de líquido cefalorraquídeo, neumoencéfalo y sangrado. Ya, eso es más grave, pero es menos frecuente, ¿no? Lo más frecuente es justamente del suelo o pared inferomedial.
Bien, ya estamos llegando a los últimos temas con traumatología. Entonces, fracturas abiertas. Nunca falta una pregunta sobre fracturas abiertas. ¿Qué pasa cuando tenemos una fractura abierta de más de 10 centímetros y el periósteo está ok, ¿no? Estamos hablando justamente de la clasificación de Gustilo. Entonces, que se divide en grados, ¿no? Grado 1, 2 y 3. Y el 3 tiene 3A, 3B y 3C. Entonces, las fracturas abiertas tenemos 1, 2 y 3. 1, cuando miden menos de 1 centímetro. ¿Y cuál es el tratamiento? Solo antibióticos, ¿no? La trato como una fractura cerrada. 2, también doy antibióticos, pero aquí, cuando ya tenemos más de 10 centímetros, empiezan más o menos los problemas, ¿no? Entonces, por eso la clasifico. Veo si es que es grado A, el periósteo está ok, ¿no? Por eso dice, fractura abierta de 10 centímetros más periósteo ok, pienso en grado 3A. Si el periósteo está dañado, hablo de un grado 3B, y grado C es cuando hay una lesión vascular asociada. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Sí o sí, el ABCD, porque usualmente son pacientes politraumatizados. En la cerrada, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Inmovilizar, ¿no? Muchas veces la alternativa es solo eso, colocar inmovilización. Y en la abierta, ¿cuál es la medida inmediata? Es el lavado de la lesión, cobertura, ¿no? Lavado profuso, ¿no? Lavado de la herida, cobertura antibiótica y además la inmovilización. Y finalmente se puede optar por la debridación, ¿no? Pero lo inmediato es lavar, hacer un lavado profuso con suero fisiológico y posteriormente ya se puede preparar para hacer una debridación quirúrgica. Fractura de tibia, que luego presenta dolor intenso, cianosis y disminución del pulso. ¿De qué estamos hablando? Y les dije que no lo confundan justamente en la parte de quemaduras, ¿no? Es un síndrome compartimental. Entonces ya saben que esto afecta sobre todo en extremidades, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una estructura circunferencial. Por eso es que nos ponen un caso típico de fractura de tibia. Más frecuente se va a dar en fractura de tibia, ya lo dijimos. ¿Cuál es el test de elección? El método Stryker, que bueno, en la práctica casi no se hace, ¿no? Mayor de 30 milímetros de mercurio, sino que más nos guiamos por signos clínicos, ¿no? Como es el dolor sumamente intenso. Si es una fractura de tibia, ya lo estoy sospechando porque es la más frecuente. Cianosis, y palpo los pulsos pedios y ya no están o están disminuidos. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de elección en estos casos va a ser las fasciotomías, ¿no? Como aquí estamos con músculos, ¿se acuerdan en quemaduras decíamos escarotomía? Aquí ya hablamos de fascio, entonces es una fasciotomía de emergencia. En manos se hace 5 cortes, aquí sí se puede hacer, ¿ok? 5 cortes, y en extremidades sí se hacen 2 cortes, ¿no? Todo esto para salvar la irrigación sanguínea de cada zona. Paciente con fractura a nivel de diáfisis humeral, lesión nerviosa, ¿no? Entonces vamos a ver algunas lesiones clásicas de nervios periféricos y cuál es la clínica a la que se asocian. Entonces, paciente con fractura a nivel de diáfisis humeral, ¿cuál es la lesión nerviosa? Del nervio radial, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, a ver, vamos a tratar de dibujar el húmero. Más o menos así. Y por aquí justamente va a tener el canal de torsión del húmero por donde pasa justamente el nervio radial. Ya está más o menos en la diáfisis humeral. Es por eso que cuando se daña la diáfisis hablamos de un daño del nervio radial. ¿Cómo se presenta? Con la mano caída, ¿no? Mano caída, mano péndula, mano caída o mano péndula. Es cuando se afecta justamente el nervio radial. RN con miembro en aducción, en rotación interna, codo en extensión, antebrazo en pronación y muñeca en flexión en aleta de pescado o actitud de propina de mesero, estamos hablando de justamente una lesión de Erduchin, ¿no? Donde lo vemos en neonatos, ¿no? Usualmente macrosómicos, que durante su pase por el canal del parto han tenido una lesión del plexo braquial, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 lesiones importantes, una que afecta más arribita en el plexo braquial y una más abajo. Entonces, Erduchin y Dejerin-Klamke, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las raíces afectadas? Para Erduchin es más arriba con C5, C6, y para Dejerin-Klamke
es C7, C8, ¿no? Está más abajo e incluso a veces me va a comprometer la raíz nerviosa de T1. Aquí T1, ¿no? La raíz nerviosa. Entonces, luego veamos la mano del predicador. Acuérdense, la mano del predicador, ahorita estoy sin cámara, pero a ver si lo puedo dibujar, es como el pulgar más o menos aquí. Dos dedos y acá dos, tres, cuatro, ajá, más o menos así. Wow, me salió bien. Entonces, la mano del predicador, a qué lesión de qué nervio se asocia, ¿no? Es justamente a la lesión del nervio mediano, ¿no? Importante. Y mano en garra, que es lo opuesto a la mano péndula que la hicimos por acá. La mano en garra es lesión del nervio cubital, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que los cubitales se encargan de los nervios flexores, perdón, de los músculos flexores, mientras que el radial se encarga de los extensores. Entonces, cuando fallan los extensores, tengo mi mano caída. Y cuando fallan los flexores, tengo mi mano en garra. Ahora, el pie equino se encuentra en el pie equino, como vamos a tener, tenemos aquí, así. Entonces, el pie, en vez de estar así, ¿no? Lo normal, vamos a tener un pie caído, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué se da? Por una lesión de un nervio que va obviamente por la parte anterior, ¿no? Por la parte anterior, que justamente es el peroneo común o también llamado ciático popliteo externo. Entonces es justamente peroneo común o ciático popliteo externo que me va a producir pie equino, ¿no? Que le llaman, ¿no? Porque durante la marcha vamos a ver como que el pie se arrastrara, ¿no? Toda esta parte anterior va hacia abajo. Luxación más frecuente del miembro inferior. Entonces vamos a tener dos, ¿no? La luxación anterior y la luxación posterior. ¿Cuál es más frecuente? La luxación posterior de la cadera. Entonces vamos a tener dos diferencias, ¿no? Aquí está la luxación posterior y por aquí tenemos la luxación anterior. Entonces la luxación posterior va a ir con rotación interna, semiflexión y aducción. Entonces se van a acordar de púdica, ¿no? No quieren que le vean. Entonces cierran, por así decirlo, o aplican esta rotación interna del miembro inferior. P de púdica, P de posterior. Así se van a acordar. ¿Qué es lo que está afectado aquí? El nervio ciático. ¿Ya? Ahora, en luxación anterior, ¿cómo es la posición? Hay una rotación externa, abducción y flexión. El opuesto, ¿no? La posición impúdica. ¿Y qué es lo que vamos a dañar acá? Todo el ván femoral, es decir, arteria, vena y nervio femoral. Y aquí tenemos como referencia, ¿no? La imagen. Impúdica y púdica, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente? La luxación posterior de la cadera y su posición es la posición púdica. Tumor óseo primario maligno más frecuente, que me hace reacción perióstica de Cotman, eso lo veo en las imágenes, y signo de sol naciente. Estoy hablando de un osteosarcoma. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a dibujar, estamos hablando de los huesos largos. ¿Ya? Y acuérdense que tengo por acá la diáfisis. Tengo por aquí la metáfisis y finalmente la epífisis. Entonces, en diáfisis van a acordarse de gema, de esta mnemotecnia gema, ¿ya? De gema. Y justamente porque se van a dar aquí una serie de tumores, ¿no? Entonces, tenemos por aquí al tumor de Ewing, aquí el granuloma eosinofílico, Ewing, mieloma múltiple. Vamos a tener también al adamantimoma y a las metástasis. ¿Ya? Entonces, gema, granuloma eosinofílico, tumor de Ewing, mieloma múltiplo, metástasis y adamantimoma. Todas estas se dan aquí, ¿no? En la diáfisis. En la metáfisis, vamos a ver más bien, acuérdense que lo vamos a ver así, ¿ya? El sarco llega a la meta de metáfisis. Entonces, tenemos osteosarco y acá condro. Y simplemente mezclamos, ¿no? Aquí va a estar en la metáfisis el osteosarcoma, el osteocondroma y el condrosarcoma.
¿Ya? Es un juego de palabras. Poniendo los tres, los encuentra. Entonces, todos estos, ¿dónde crecen? En la metáfisis. Y finalmente, en la epífisis, vamos a tener al osteoclastoma. Ujú. Ahora vamos con los conceptos. Tumor óseo benigno más frecuente es el osteocondroma. ¿Ya? Ese es el más benigno. Tumor óseo maligno, más frecuente en niños, tiene su reacción perióstica en capas de cebolla, ¿no? Y su afectación está a nivel del cromosoma 11. Es el tumor de Ewing, acuérdense, capas de cebolla, tumor de Ewing. Tumores óseos con localización en la metáfisis, ya lo hemos dicho, osteocondroma, osteosarcoma y condrosarcoma. Tumores óseos de localización en la diáfisis, gema, ¿no? Granuloma eosinofílico, Ewing, metástasis, mieloma múltiple y adamantimoma. Finalmente, las metástasis más frecuentes que se hacen a huesos, ¿no? Mejor dicho, cuáles son los tumores primarios que mayormente hacen metástasis a hueso? Tenemos a mama, aquí es próstata, mama, próstata, y luego está pulmón, riñón, tiroides, ¿no? Pero los más frecuentes son mama y próstata. Y en menor proporción, pero también es importante, pulmón, riñón y tiroides, ¿no? Y acuérdense que más que todo aquí son lesiones osteolíticas, ¿no? A diferencia de las osteoblásticas que eran aquí, excepto aquí, el próstata son osteoblásticas y las demás son osteolíticas, ¿no? ¿Quién más aparte eran osteoblásticas? Payet, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos, entonces doctores, con esto terminamos la parte de traumatología. Y con ello finalizamos los 100 conceptos de cirugía general y cirugía de especialidades quirúrgicas.